cánulas de alto flujo. En primer lugar, quería agradecer a mis compañeros, al doctor Javier Meritano y a la licenciada especialista Giselle Blasón, que nos van a acompañar en este encuentro de hoy. También agradecer a la empresa Propato, que siempre está dispuesta a poder acompañar estos encuentros tan importantes para el área de neonatología, y por supuesto también es importante decir que no tenemos conflictos de interés. En primer lugar, quería presentar al doctor Javier Meritano. El doctor Javier Meritano es médico pediatra neonatólogo, médico de planta de la maternidad Ramón Sardá, en el cual va a iniciar el encuentro, y después la licenciada especialista Giselle Blasón, que es enfermera de la maternidad Ramón Sardá, y que ella va a abordar todas las intervenciones y cuidados de enfermería. Así que bueno, gracias otra vez por acompañarnos en este encuentro tan importante para el área de neonatología. Buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo bien ahí? No se ve la pantalla aún. ¿No se ve? Bueno. Entonces, la otra. Estamos, ¿no? Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradecer a Gustavo, a Gisela por el trabajo en conjunto. Nosotros siempre en general estas presentaciones tratamos de que sean como son en la realidad, un trabajo en conjunto. La idea es que sea una sola presentación, que vamos a ir hablando con Gisela. Agradecerle a todos ustedes por escucharnos y aclarar que nosotros vamos a comentar un poco de lo que hacemos en nuestro lugar y también, como siempre, tratar de revisar la evidencia que hay sobre nuevas, digamos, utilizaciones o por qué cánula de alto flujo en recién nacido siempre es un tema que ha estado en los últimos 10 años en el tapete, pero creo que en los últimos 5 años es cuando ha pegado un salto muy alto, y creo que también tiene que ver con que surge nueva evidencia y todavía faltan algunos estudios para definir exactamente cuál es el lugar que van a llegar a ocupar las cánulas de alto flujo en nuestra población. Siempre recordar que el objetivo del manejo del distrés respiratorio es proporcionar intervenciones que maximicen la supervivencia, mientras que se minimicen efectos adversos potenciales. Esto es una máxima neonatal. Nosotros siempre que apuntamos al manejo del distrés respiratorio o a cualquiera de sus variantes, desde el inicio, desde sala de partos hasta los pacientes que tienen displasia bronco-pulmonar, la idea es aumentar la supervivencia sin tratar de generar efectos adversos potenciales. Y ya hace mucho tiempo lo dijo Alan Job, que probablemente el único consenso sobre ventilación en recién nacidos es que a igualdad de condiciones, evitar la ventilación mecánica es la mejor manera de prevenir el daño pulmonar. Entonces, todas las formas de ventilación no invasiva, como puede llegar a ser el uso de cánulas de alto flujo, tienden a esto, a evitar la ventilación mecánica para prevenir el daño pulmonar y mejorar la supervivencia sin comorbilidades a largo plazo de nuestros recién nacidos prematuros. Uno, digamos, en el camino del manejo respiratorio, siempre tiene un camino que recorrer, o tiene por lo menos una estrategia, ¿sí?, que se da desde sala de partos y continúan las unidades de cuidados intensivos. Y como manejo inicial nosotros tenemos siempre la ventilación mecánica invasiva, el uso del surfactante, pero también tenemos cada vez más alternativas con ventilación no invasiva. Tenemos el ya hace mucho tiempo conocido y cada vez más utilizado CPAP, tenemos la ventilación nasal intermitente no invasiva, y también ha surgido en los últimos tiempos, que vamos a repasar ahora, la posibilidad de ofrecer cánulas de alto flujo. Y para después de actuación, o sea, para el manejo ventilatorio, después de que el recién nacido requirió ventilación mecánica,
básicamente la ventilación nasal no invasiva ha ido expandiéndose. También con las alternativas de ventilación nasal no invasiva intermitente, con CPAP o con canos de alto flujo, donde hoy vamos a recorrer más o menos las últimas evidencias a ver cuál es el lugar que podemos asignarles a las canos de altos flujos en nuestros servicios. Hay que recordar que con ventilación no invasiva es un soporte que no atraviesa el glotis, o sea, no tiene acceso endotraqueal, ¿sí? Pero sí lo que hace es distender el alveolo y la vía aérea, previniendo colapso respiratorio. Tiene varios empleos, pero en los recién nacidos prematuros que tienen distrés es uno de los usos más importantes, y también en los pacientes que presentan apneas del prematuro. Entre otras cosas que logramos cuando utilizamos ventilación no invasiva, hacemos una insuflación pulmonar óptima. Vamos mejorando lo que ya todos conocemos como capacidad residual funcional. Y esto, ¿sí?, disminuye la posibilidad de atelectotrauma, volutrauma, barotrauma y biotrauma, entre otras cosas, que produce la ventilación mecánica invasiva y que tanto tratamos de evitar. Colin Morley ya dijo hace mucho tiempo, ya antes del 2000, que dar CPAP o presión positiva al final de la aspiración es uno de los tratamientos más eficaces en la medicina neonatal. Y en lo largo de los últimos años, creemos que las posibilidades de dar PEP en nuestros recién nacidos, desde el momento del nacimiento hasta en la unidad de cuidado intensivo, se ha ido diversificando y hoy tenemos más posibilidades, más herramientas y más equipos para dar PEP sin necesitar intubar a nuestro paciente. Esto ha llevado que probablemente la ventilación haya mejorado y la mortalidad por distrés haya disminuido. Esto es una publicación que ya tiene varios años, pero miren cómo en los últimos años, ¿sí?, la mortalidad por distrés en las unidades ha disminuido y las horas de ventilación mecánica también han disminuido en las distintas edades gestacionales. Obviamente que a menor edad gestacional la posibilidad de ventilación mecánica es mayor, pero también es verdad que a menor edad gestacional, si bien hay más posibilidades de intubar, también hoy por hoy las posibilidades de hacer un winning precoz y efectivo es mejor, ¿sí? No hay nada más desafiante probablemente que tener un recién nacido prematuro, ¿sí?, que requiere cuidados integrales, no solo respiratorios, pero que desde el comienzo, desde sus primeras respiraciones, uno puede hacer muchas cosas, y una de las cosas más importantes que puede hacer es apoyarlo con presión al final de la aspiración a través de distintos métodos. Esto es un tubo en T, como todos conocen. Hay varias posibilidades de dar PEP con tubo en T en las unidades de cuidados de partos y luego en los cuidados intensivos. Pero obviamente no solamente importa el cuidado respiratorio, sino solamente vamos a nombrar esto, hay un cuidado integral del recién nacido en sala de partos, y también cada vez conocemos más de la fisiología de estos pacientes. Entonces sabemos qué pasa con la compliance, qué pasa con la capacidad residual funcional y la resistencia en los primeros minutos, en las primeras horas, y ahí donde nosotros vamos a actuar. Pero también vamos a cuidar la termorregulación, ¿sí? Sabemos que es fundamental. Además, hay muchos trabajos que dicen que los recién nacidos que llegan con hipotermia por debajo de 36 grados a la unidad de cuidados intensivos neonatales tienen más posibilidades de morirse en la unidad de cuidados intensivos, o sea que no es un detalle menor. Y cada vez tenemos también, ¿sí?, más posibilidades de acondicionar los gases inspirados en la recepción, utilizando filtros, ¿sí?, como estos filtros que están acá, que ahora con la pandemia COVID en la mayoría de las unidades también ya los hemos incorporado. Pero estos filtros, más allá de que algunos son antibacterianos, los que hacen estos filtros es tomar la humedad propia de la vía aérea del paciente y retenerla y devolvérsela en cada inspiración e expiración, con lo cual ya está, digamos, utilizando en sala de partos y en el traslado gases humidificados, que esto también, ¿sí?, mejora la calidad de la ventilación que estamos realizando en nuestro paciente. Esto se puede hacer. Estos filtros se colocan tanto si el paciente está ventilado de forma invasiva como de forma no invasiva, porque van colocados como intermediarios después de la bolsa o del tubo en T.
Pero bueno, la ventilación invasiva básicamente tiene varias funciones, ¿sí? Y si la capacidad residual funcional mejora, esto optimiza el volumen tidal, y si nosotros optimizamos el volumen tidal, disminuimos el trabajo respiratorio de nuestros recién nacidos, y probablemente entre esta curva de compliance de un recién nacido con enfermedad de mielina y esta de un pulmón normal, nosotros podamos, a través de optimizar el volumen tibial, la capacidad funcional, podamos que esta curva lentamente vaya mejorando, porque lo que hacemos nosotros cuando utilizamos ventilación no invasiva es reclutar alvéolos, y al reclutar los alvéolos permitimos que el surfactante endógeno se distribuya mejor, aunque sea poco en los recién nacidos prematuros, y esto hace que los alvéolos reclutados aumenten la capacidad funcional, y esto tiene un alto impacto que mejora la oxigenación, y el prematuro de a poco va mejorando solamente con la aplicación de ventilación invasiva, sin necesidad, inclusive muchas veces, de administrar surfactante, que también ahora hay formas mínimamente invasivas, pero no es el momento de la charla. Y también la ventilación no invasiva favorece la apertura de la vía aérea, ¿sí? Con lo que mejora disminución de la resistencia y probablemente disminuya las apneas obstructivas tan frecuentes en nuestros recién nacidos. Tanto así que muchas veces cuando un paciente está en BNI podemos observar que su vía aérea, ¿sí?, está abierta, y esto lo que hace es evitar el colapso de la vía aérea superior, ¿sí? O sea que la ventilación no invasiva tiene aspectos fisiológicos muy importantes que están estudiados, que están comprobados, y que esto hace que nuestro paciente vaya mejorando su dificultad respiratoria, vaya disminuyendo su capacidad de oxígeno, y definitivamente se aleje de la posibilidad de ingreso a ventilación mecánica invasiva. Ahora, las posibilidades se han ido ampliando y cada vez hay probablemente más variables para poder ofrecer ventilación invasiva. A grandes rasgos uno puede dividirla en flujo continuo, ¿sí?, que es el CPAP que usamos, tanto como CPAP por ventilación mecánica o CPAP burbuja, el CPAP creado por Gregory en los años 70. Podemos usar canos de alto flujo, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, o podemos usar alternativas de flujo variable, ¿sí? Que lo que hacen esto es justamente poder variar el flujo para mantener una PEP constante. Hay distintos equipos con de distintas empresas, distintos nombres. Lamentablemente en nuestras unidades es muy difícil conseguirla porque tienen un alto costo, pero son muy efectivas. Y en muchas unidades, y sobre todo en unidades de cuidados intensivos pediátricos de adultos, esto se utiliza bastante. Ahora, una de las grandes revisiones, digamos, que nos empezó a avalar el uso de ventilación invasiva, y sobre todo de CPAP en neurología, es la hecha por Cochrane, que ya tiene muchos años, pero comparaba las morbilidades entre CPAP, ¿sí?, de distintas formas, versus respiración espontánea o tratamiento estándar con cánula de bajo flujo, halo y máscara con reservorio. Los resultados primarios obviamente fueron, digamos, muerte o fracaso del tratamiento respiratorio, CRM, transferencia de USIN o fallo respiratorio agudo por espacio base, y los secundarios, neumotórax, destrucción de oxígeno, displasia, uso de surfactante, otras morbilidades y neurodesarrollo. En esta revisión vemos claramente cómo, digamos, el uso de CPAP, fíjense que son estudios viejos, esta revisión es alrededor del año 2002, claramente el uso de CPAP favorecía con respecto a el uso de ventilación mecánica, o sea, el CPAP prevenía el uso de ventilación mecánica adicional, en comparación con el halo, la cánula de bajo flujo o la máscara con reservorio, con lo cual no hay ninguna duda que en el tratamiento del distrés respiratorio en prematuros menores de 32 semanas que requieren apoyo respiratorio, se debe erradicar el uso del halo y de otras formas que no otorguen PEP, porque el tratamiento inicial y el tratamiento que requieren por su base fisiopatológica a estos pacientes es PEP, y la forma de administrarlo es dar CPAP, y cuanto más temprano lo hacemos, probablemente mejor evolución técnica. También, ¿sí?, demostraban que la falla de tratamiento
el distrés grave, la posibilidad de morirse en la unidad de cuidados intensivos, disminuía, ¿sí?, con el uso de CPAP ampliamente en esta población, ¿sí? A la izquierda CPAP, a la derecha es tratamiento convencional. Y por último, todo tipo de mortalidad también disminuía en un rango bastante amplio, ¿sí?, con el uso de CPAP versus el cuidado estándar de estas poblaciones que antes eran halo o cánula bajo flujo, halo con reservorio. Entonces, está más que claro que hoy por hoy la ventilación invasiva, y hace muchos años ya, con CPAP como primera elección, tiene que ser la primera herramienta que utilizamos en el tratamiento de distores respiratorios de nuestros pacientes prematuros menores de 32 semanas. Varios estudios se hicieron después comparando CPAP versus surfactante, ¿sí?, con distintos outcomes y con distintas metodologías, pero todos conocemos estos estudios, que inclusive está hecho en nuestra región, en Ecosur. Van a ver que hay distintas variables en cuanto a la gestacional, pero si suman todos los estudios hay casi 2.800 pacientes, y lo que se comparaba acá era CPAP versus la administración de tubo y surfactante, y en estos pacientes se vio que el uso de CPAP temprano, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta cuál va a ser el límite hasta cuándo el CPAP disminuye los requerimientos de ARM y oxígeno complementario, lo cual no es menor, ¿sí?, ya que todos sabemos que algunos outcomes más duros, como es displasia y mortalidad, son multifactoriales, y solamente la intervención pura respiratoria, sin cuidar las otras, es muy complejo de decir que pueden disminuir alguna de estos outcomes mucho más duros, ¿sí? Pero el CPAP tiene sus complicaciones, ¿sí? No deja de ser una intervención, tiene complicaciones frecuentes, como son la distensión abdominal, tienen complicaciones menos frecuentes pero más graves, como son neumotórax, y tienen complicaciones que son estéticamente frecuentes pero no tan complicadas, como son las lesiones de tabique, ya sea el eritema o una pequeña lesión, o lesiones muy graves como son la necrosis del tabique, que requieren la intervención de especialistas en cirugías plásticas y muchas veces un seguimiento a largo plazo. Estas complicaciones, muchas de estas complicaciones son evitables y dependen del cuidado de todo el equipo de salud, y algunas de estas complicaciones no son evitables, pero pues son controlables, y hay que estar muy atentos si suceden para que estas no se agraven, como puede ser la distensión abdominal y el neumotórax. Pero en los últimos años, ¿sí?, ha surgido cada vez más evidencia, inclusive recomendaciones de guías importantes, sobre el uso de cánulas de alto flujo en determinadas circunstancias. Este es un artículo del 2016, una revisión de Wilkinson, donde dice que hay evidencia que avala el uso de cánulas de alto flujo como soporte por extubación, ¿sí?, y que inclusive se asocia a menos daño nasal y también a menos neumotórax comparado con CPAP. La mayoría de los estudios de cánula de alto flujo obviamente se compara con CPAP. También algunos estudios dicen que la cánula nasal de alto flujo produce similar fallo o sería bastante parecido para prevenir reintubaciones que el CPAP. Y el Consenso Europeo de ISTRES del 2019, en sus recomendaciones de ventilación no invasiva, dice que durante el weaning la posibilidad de utilizar cánula de alto flujo es una alternativa al CPAP, sobre todo en pacientes que tienen alguna lesión nasal. O sea que es un tema que está en discusión, que ha aparecido en algunas guías importantes y que cada vez se usa más a veces en nuestras unidades de cuidado intensivo. Tanto así que en el 2019 publicaron los alemanes una actualización en ventilación invasiva, donde hablaba de la importancia de utilizar CPAP, ¿sí?, en vez para reducir la necesidad de ventilación mecánica, y también hablaba de que la cánula de alto flujo, ¿sí?, es inferior al CPAP cuando se usa como soporte respiratorio primario para recién nacidos muy bajos peso en sala de parto. O sea que lo que todavía estamos buscando con las cánulas de alto flujo exactamente es cuál es el mejor momento de utilizarlas, por qué utilizarlas y cuáles son
los beneficios sin generar más riesgo, ¿sí? Ahora, ¿por qué uno está hablando de canal de alto flujo y por qué las canales de alto flujo son a veces una aguja en la neonatología? Porque son fáciles de usar, son seguras, hay trabajos que dicen que disminuyen el trabajo respiratorio, hay una amplia experiencia pediátrica, como muchas de las cosas que nosotros utilizamos ya vienen la experiencia en terapias de adultos y en terapias pediátricas, y los pacientes parecen estar más estables y cómodos. Hay ya algunas publicaciones también que hablan del menor trauma nasal y menor escape de aires. Es más fácil en general para el manejo de cuidados del equipo de salud, y también para el manejo de los padres, o sea que los padres se sienten más cómodos por una cuestión de que las tubuladuras son más finitas, son más flexibles, entonces uno tendría que tener esa atención, digamos, para los padres, que es menor, y obviamente, y ya que estamos en manos de la lactancia, tiene menor interferencia con la lactancia, muy probablemente muy pocos tengan lactancia materna con el uso de CPAP, y muchos tengan lactancia materna con el uso de cánula de alto flujo, con lo cual todos estos beneficios, o todos estos probables beneficios, hacen que uno se ponga a pensar que es un beneficio que muchos pacientes pueden recibir, pero el tema es elegir exactamente cuáles son los pacientes que se ven beneficiados con estas cánulas de alto flujo. Otro tema es que ya estas cánulas de alto flujo ya están disponibles en las neos, o sea, ahora no tenemos números en Argentina, pero hay algunos otros números de que en muchas neonatologías, y probablemente que vengan de la pediatría, hay disponibles distintas cánulas de alto flujo, ¿sí? Con lo cual el uso de las cánulas ya se ha extendido en muchas neos, con protocolo, sin protocolo, pero esto lo que estamos haciendo justamente ahora es, bueno, ver cuál es el momento óptimo, cuáles son los pacientes que se ven beneficiados, y probablemente tengamos que seguir leyendo y seguir esperando estudios para tener más evidencia. Un poco, digamos, después vamos a desarrollar esto, pero fisiológicamente la terapia de alto flujo es un sistema abierto que entrega una mezcla de aire y oxígeno calentado y unificado a través de una cánula nasal que cubre las demandas del flujo inspiratorio, entregando un fluido conocido y constante. Ahora vamos a ver cómo se genera la presión, cómo son los mecanismos de funcionamiento, pero se ha estudiado bastante los mecanismos fisiológicos y cuáles son los mecanismos por los cuales se genera la presión. Ahora, ¿qué es terapia de alto flujo? Terapia de alto flujo son flujos mayores a 2 litros por minuto hasta 8 litros por minuto en neonatología. La mayoría de los consensos, la mayoría de los estudios dicen que el límite neonatal seguro es 8 litros, ¿sí? En niños se puede usar hasta 25 litros por minuto, y en adultos hasta 70 litros por minuto. O sea, fíjense que es una terapia usada ampliamente en otras edades, pero hay que tener muy en cuenta cuáles son los límites en nuestra población, ya que, digamos, flujos mayores de esto puede provocar daños y efectos adversos que obviamente uno, si conoce la herramienta que está usando y conoce cuáles son sus límites, puede evitarlo. En general, nosotros podemos administrar terapia a alto flujo de una forma segura a través de un mezclador de gases, donde nos va a dar una FIO2 segura y conocida, ¿sí? Un alto flujo que cubra la demanda de los pacientes, podemos ver cómo lo calculamos, que tiene que tener un gas acondicionado, calentado y lubrificado, y tiene que estar conectado al recién nacido a través de un sistema abierto, que vamos a ver cómo es, ¿sí? Pero muchos de las cosas que hacemos nosotros tienen que tener sí o sí un control, y básicamente el control del canal de alto flujo, como ya saber, es permitir que no esté obstruida totalmente en las narinas, como ocurre en el CPAP. Ahora, ¿cómo funciona? ¿O cuáles son los beneficios fisiológicos de las cánulas de alto flujo? Bueno, una de las más importantes es la reducción del espacio muerto nasofaringio, ¿sí? Esto hace que reduce la reinhalación de dióxido de carbono y aumenta el volumen de oxígeno, con lo cual también produce un efecto ventilatorio que hace que lave CO2, ¿sí? Hay una reducción del gasto metabólico en cuanto a la inspiración y acompañamiento de los gases inspirados. Esto hace que los chicos
que tienen aumentado el gasto metabólico por otras patologías que no son respiratorias, mejoren también o disminuyan el gasto metabólico a través del uso de la CAFO, como pueden ser los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o tienen problemas cardiogénicos, ¿sí? A través de la generación de presión, tiene un efecto de PEP, por lo cual recluta alvéolos. Probablemente esta PEP no sea uniforme, sino sea variable. Y también tiene un aumento de la inductancia inspiratoria a través de un flujo inspiratorio alto, que lo que hace es un efecto sostén en la vía aérea superior, ¿sí? ¿Cómo genera presión la cánula de alto flujo? Esto, digamos, como genera PEP. O sea, nosotros tenemos un alto flujo con una cánula que tiene una alta resistencia y se va a chocar con la presión de la vía nasofaringea y un flujo exhalado, con una resistencia que es menor, pero un flujo exhalado que es acá donde está el sistema abierto. En realidad lo que más se recomienda es una relación cánula-narina del 50%, tienen que ocupar solamente un 50%, y este flujo exhalado es lo que genera, digamos, una PEP para el lado pulmonar. Este encuentro de flujos es lo que hace que haya un remanente de presión al final de la expiración, que hace que estos pacientes empiecen a tener mejor volumen tibial, mejor capacidad retencional a través de flujo, de alto flujo que viene con alto flujo y el flujo exhalado. O sea, eso es un mecanismo fisiológico distinto al del CPAP, ¿sí? Ahora siempre el miedo de las cánulas de alto flujo, o durante mucho tiempo se pensó que eso era algo que es real, digamos. A flujo constante, dependiendo de la resistencia de la cánula utilizada, la resistencia a la vía aérea, las características de la vía aérea, la PEP otorgada puede ser variable, pero en muchos lados hay estudios que lo demuestran, digamos. Esto se puede medir, ¿sí? Hay medidores a través de una sondita nasofaringea y a través de un pequeño aparato que mide la presión, uno puede saber qué presión está otorgando. Esto lo utilizan en terapia respiratoria del hospital italiano, ¿sí? Donde pueden conectar un pequeño manómetro de presión a una sondita nasofaringea y con eso ven qué tiene. Y bueno, hay muchos estudios han dicho que más o menos la cantidad de flujo que tiene el paciente se correlaciona con la PEP. Si bien hay una variancia, acá pueden observar con flujos de 2 litros, ¿sí? Como la PEP varía entre 2 y 3, con flujos de 4 litros, como la PEP varía entre 3 y 5, y con flujos de 6 litros, la PEP varía entre 5 y 7, digamos. Estas correlaciones tienen que ver en diferentes estudios, y acá hay uno que claramente lo demuestra. Es un estudio también de Wilkinson, en el año 2007, donde se ve que hay una relación entre el flujo otorgado y la PEP que estos pacientes tienen, obviamente con una variación, pero no es tan extrema, y uno sabe que si está dando flujos seguros, la PEP que puede tener varía dentro de PEP segura. Aumenta la PEP 0,8 centímetros de agua por cada minuto de flujo que yo aumento, o sea que tiene que ver con el flujo, pero disminuye 1,4 centímetros de agua por cada aumento de kilo de peso. O sea que lo que dice esto es que la cánula de alto flujo en general es segura entre 2 y 8 litros, teniendo en cuenta dos cosas. Uno, qué flujo le voy a dar, ¿sí? Y el peso del paciente. Son las dos cosas que yo tengo que tener en cuenta. Voy a hablar un poco de esto porque después también Gise va a tocarlo, pero uno puede saber, digamos, cuál es el flujo que yo tengo que seleccionar. Acuérdense que la fórmula de flujo es volumen corriente por frecuencia sobre el tiempo inspiratorio, y más o menos el flujo inspiratorio es 0,5 litros kilo minuto, y yo seguramente estaré en flujo seguro si uso 2 litros kilo por minuto. Es una pregunta que todos nos hacemos, pero probablemente si yo otorgo estos flujos cercanos a 2 litros kilo minuto, que sea un flujo seguro para los recién nacidos. Y también hay distintas formas de entregar alto flujo, y cada vez han surgido nuevos equipos, ¿sí? Obviamente hay cánulas de alto flujo que se conectan a dispositivos
más caseros, como puede ser el que utilizamos en muchos hospitales. Hay sistemas ya predeterminados de cánulas de alto flujo, y han aparecido en los últimos tiempos, y que probablemente se usan en terapias de adultos y en terapias pediátricas hace muchos años, sistemas que otorgan con seguridad y eficacia alto flujo a los pacientes. Ahora, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuánto se usan las cánulas de alto flujo? Bueno, probablemente en Argentina no tengamos todavía una situación clara, pero quería mostrarles este artículo publicado hace muy poco de las unidades españolas. Y fíjense, en primer término, cuáles son las indicaciones de las cánulas de alto flujo según los niveles de asistencia, nivel 2, nivel 3 mayor complejidad. Destete de ventilación mecánica, ¿sí? En unidades de nivel 3 se usan el 86%. Tras extubación, ¿sí? 54%. Distrés respiratorio del término, fíjense, se usa en un 58% global, más en unidades de nivel 3. Y distrés respiratorio del pretérmino se usa menos, un 35%. Apneas de los prematuros, en 42%, utilizándose más en unidades de nivel 3. Y bronquiolitis en un alto porcentaje, casi un 70%. O sea que tiene un sinfín de indicaciones, o por lo menos un sinfín de usos en estas unidades encuestadas en España. Ahora, también hay algo que está muy claro, es qué ventajas se le ve a las cánulas de alto flujo. Esto es una encuesta que se contestó en la mayoría de unidades, donde participaron distintos profesionales, equipos de salud. Facilidad para el sueño, facilidad para iniciar y acelerar la alimentación, lo que decíamos, ¿no? Esto facilita mucho el beneficio de la lactancia en nuestros pacientes. Disminuye el trauma nasal casi en un 90%. Facilidad para estimulación sensorial en un 70%, mayor contacto visual y comodidad en alto porcentaje. ¿Y qué desventaja? Bueno, hay un grupo que no le ve ninguna. Bueno, hay algunos que perciben que hay mayor displasia broncopulmonar, mayor número de intubaciones, lo cual no es poco, incremento del soporte respiratorio en días, o sea que alargaría la posibilidad de estar de alguna otra forma con algún soporte respiratorio en los pacientes que necesitan, y mayor porcentaje de fuga aérea, o sea que estos pacientes pierden más aires del que reciben, y obviamente tiene que ver que el mecanismo del canal de alto flujo no es igual al CPAP, con lo cual uno con flujos bastante elevados, como usa 2 litros por kilo, probablemente tenga un poco más de sonoridad que el CPAP, ¿sí? Las conclusiones de este estudio, que yo les recomiendo, que están en castellano, en Anales de Pediatría, publicado hace muy poco, está cómo buscarlo, es que es un soporte respiratorio no invasivo habitual en las unidades natales de España, y que existe mucha discrepancia respecto a revisiones de expertos y evidencia científica disponible, y es común la falta de protocolos en unidades que unifiquen su empleo. Entonces lo que dicen es que la asistencia de guías de clínica podría no solo mejorar la práctica diaria, sino también permitir realizar estudios multicéntricos de gran tamaño muestral para avanzar en el conocimiento y aportar evidencia sobre las potenciales indicaciones y beneficios del alto flujo neonato. Como todo, digamos, cuando uno tiene la posibilidad de tener los protocolos, ya sea a nivel de la unidad, a nivel de la región o a nivel del país, que unifican las prácticas, esto hace que las prácticas sean más beneficiosas, ya que se basan en una evidencia sostenida y una evidencia consistente. Ahora también uno dice, bueno, entonces ¿cuál es el lugar de las cánulas de alto flujo? Esta es una revisión sistemática de Cochrane del 2016, hecho por Wilkinson, donde bueno, tiene muchos resultados, ¿sí? Siempre los primarios son resultados muy duros, como pueden ser muerte, o enfermedad pulmonar crónica, o ambos por separado, muerte o displasia pulmonar, y outcomes secundarios también varios, que es intubación los primeros 7 días, falla de tratamiento, que también tiene que ver con las primeras 72 horas, quién se intuba, quién no se intuba, o duración de la ventilación mecánica, duración del soporte respiratorio, duración de los días de hospital, escapes de aire, trauma nasal, sepsis y otras morbilidades, ¿sí? Yo puse algunas para no aburrirlos. Fíjense que en cuanto a la comparación, nosotros tenemos del lado izquierdo de la pantalla estaría alto flujo, del otro lado estaba CPAP, ¿sí? La suma de los estudios
para la prevención de fallo primario y muerte no hay diferencia, ¿sí? Para ninguna de las dos. Para la prevención de alto flujo versus CPAP para displasia broncopulmonar, tampoco hay diferencia, ¿sí? Acá está el total de los estudios. Acá dice claramente que para el fallo de reintubación, en Wilkinson decía en los pacientes que está actuado, parecería ser que el CPAP tiene una ventaja en algunos estudios, pero en el total no. Y sí aparece como beneficio y como uno podía esperar una ventaja para canal alto flujo en lo que es el trauma nasal y en el neumotórax. ¿No? El neumotórax casi toca el 1, con lo cual, pero hay una tendencia. ¿No? Igual las conclusiones importantemente que no hay pruebas suficientes para establecer la seguridad o la eficacia de las canales de alto flujo como forma de asistencia respiratoria recién nacidos prematuros. Cuando se usa después de la activación, el alto flujo puede estar asociado con una tasa más alta de reintubación que el CPAP, y se deben realizar más ensayos controlados aleatorizados con el poder estadístico adecuado para comparar canal de alto flujo con CPAP nasal y otros medios de asistencia respiratoria de apoyo después de la activación. Así que, para seguir buscando evidencia, hay un metaanálisis publicado en el Journal Pediatrics de Río, ¿sí? Del 2020, que también compara distintos estudios de canal de alto flujo versus CPAP, que acá lo que se observa, uno puede observar a grandes rasgos de todos los estudios nuevos que han comparado, ¿sí? Que se sumaron. El de Wilkinson es 2016, así que estos son estudios que se han sumado en el último tiempo, ya sea estudios randomizados o estudios retrospectivos, de distintas edades gestacionales, fíjense, 24 a 29, 27 a 34, menores de 32, 26 a 31, ¿sí? Y lo que hacían es comparar básicamente también la eficacia de la canal de alto flujo con el CPAP, y para ver, digamos, algunos de los resultados, vemos que hay algunas cosas que dan a favor de CPAP y otras que, como la reintubación, que todavía no tienen ningún beneficio en los dos, y en displasia broncopulmonar, en enterocolitis necrotizante, en neumotórax, días de hospital o muerte, y hemorragia interventricular, y en eso no hay diferencia. Sí, obviamente, fíjense que es clara la diferencia en cuanto al trauma nasal, que es una de las cosas más evidentes. ¿Sí? Entonces también ellos concluyen que canal de alto flujo no es inferior que CPAP para el soporte de extubación en prematuros menores de 32, menores de 32 semanas, ¿sí? Con el mismo riesgo o tasa de reintubación. Pero, ojo, ellos llaman la atención que en menores de 26 semanas todavía no es posible determinar su eficacia. Entonces, acá ya, digamos, delimitan la gestacional, ¿no? Menores de 26 habría que ver cuál es el efecto que tiene el alto flujo, cuál es su uso. Sí, parecería ser que en prematuros más grandes y como soporte respiratorio post-extubación es no inferior al CPAP. ¿Sí? Ahora, se publicó también hace poco un consenso de distintos autores que estuvieron trabajando en canal alto flujo, como Jordan, Manley, Collins, ¿sí? Estos se juntaron y realizaron un consenso para ver cuál era el mejor uso de las terapias de canal alto flujo en neonatos. Lo que se hizo fue, digamos, preguntarle a estos investigadores o decirle que revise de forma independiente los metaanálisis y los estudios que hay, y que después se junten y digan más o menos a ellos qué le parece, que con la evidencia actual, cuáles, digamos, las indicaciones que uno puede llegar a recomendar como un consenso. No todas tienen la evidencia suficiente para decir que hoy por hoy es la recomendación más fuerte. Primero, la necesidad de calefacción y humidificación adecuadas. Si uno usa canales de flujo, sí o sí tiene que ser un gas que está
con calefacción y humidificación, ¿sí? Necesidad de prevenir la oclusión de las fosas nasales, o sea, mantener el respeto del 50% de la fosa nasal, y caudal máximo de 8 litros por minuto, ¿no? Siempre mantener una fracción de oxígeno inspirado confiable, y ver el trabajo respiratorio para el aumento del flujo o el despegue. Hay una equivalencia de alto flujo a CPAP para apoyo invasivo a lactantes mayores de 28 semanas, ¿sí? Entonces, en este rango etario parecería ser que es seguro y es bastante parecido a CPAP. Y un acuerdo general para tasa de flujo inicial entre 4 y 6 litros, y no hubo consenso sobre cómo interrumpir el alto flujo. Entonces, entre este grupo de investigadores expertos, hubo consenso general en algunos usos del alto flujo neonatal, pero asimismo se necesitan estudios autorizados adicionales para proporcionar mejor evidencia relacionada con varios aspectos del alto flujo y otras condiciones clínicas donde el alto flujo puede proporcionar apoyo no invasivo, seguro y eficaz. Y para ir terminando, entonces, las preguntas que nos quedan, y también han sido escritas por varios investigadores, es, digamos, ¿cuál es el mejor enfoque para el uso de alto flujo en los bebés prematuros? Si funcionan mejor los flujos de gas más altos en comparación con los más bajos, ¿cuál es el límite? 2 litros, 1 litro por kilo, eso no está investigado. Si es eficaz en lactantes extremadamente prematuros, o sea, menores a 28 semanas, como tratamiento primario o como incubación. Si podemos utilizarla de alto flujo para estabilizar los bebés prematuros durante el parto. Si es mejor alto flujo en prematuros con evolución de displasia que bajo flujo. Si existen diferencias sobre todo eficacia entre los distintos dispositivos de alto flujo, esto no está estudiado, digamos, hay varios dispositivos, hay varias formas de darla, digamos, pero no está estudiado. Y obviamente también tiene que ver cuáles son las implicancias económicas del aumento del uso de alto flujo. Digamos, muchas de estas cosas se están estudiando, probablemente en los últimos años tengamos bastante más respuesta, pero digamos lo que está claro y lo refleja la encuesta española, que es algo que se está utilizando, que las unidades lo tienen a su disposición, con lo cual la idea es, digamos, utilizarlo criteriosamente, saber cuáles son los pacientes que vamos a elegir, tener un control estricto de nuestros pacientes, no es porque el paciente esté más cómodo y se lo vea más confortable, esto hace que uno no lo tenga que controlar, sino al revés, tiene que controlarlo más, porque probablemente tengamos menos experiencia en el fallo de la cánula de alto flujo que en la evolución de un CPAP, que hace muchos años lo estamos utilizando. Y probablemente en los próximos años mucha de la evidencia nos vaya a contar muchas de estas preguntas, y podamos, digamos, adecuar nuestra utilización a la evidencia con más fuerte, con evidencia más fuerte, y eso hace que la seguridad y la eficacia sean mayor. Esto continúa, la voy a dejar a Gise, y después pasamos a las preguntas. Gise. Acá estamos. Bueno, vamos a hablar un poquitito, si bien nombraste mucho los cuidados, porque los cuidados en sí, en todos los neonatos, en nuestras terapias, son un trabajo en equipo, ¿no? Algunos los nombró el doctor Meritano, pero nunca están de más tenerlos presentes y hacerlos y apropiarnos de ellos, ¿no? En lo que tiene con respecto a los cuidados de enfermería, yo tengo que saber de qué se trata esta cánula de alto flujo, sus ventajas y desventajas, como habló Javier. Tengo que saber el porqué de esta indicación, por qué me están indicando una cánula de alto flujo a mi paciente. ¿Es que está en un tratamiento primario de síndrome de dificultad respiratorio neonatal? ¿Se lo están indicando por una apnea de la prematurez? ¿Porque está en post-extubación orotraqueal? ¿La salida del CPAP? O, como pasa muchas veces, es un paciente que ya está en aire ambiente, que salió por todas esas etapas de oxigenoterapia y tiene una necesidad de volver a entrar, y para no llegar nuevamente a un CPAP se trata otra vez con una cánula de alto flujo. Por eso tenemos que saber el porqué de esta indicación,
y cómo se realiza el armado y de qué partes debe constar una cánula de alto flujo, que no me puede faltar nada para brindar una terapia, una oxigenoterapia de forma óptima. La siguiente. Javi, ahí está. ¿Cómo se realiza el armado y de qué partes debe constar una CAFO? Acá, como mostraba, vamos a encontrar esta presentación muy linda, ¿no? En donde muchas veces vienen completamente el armado con una fijación muy linda, ¿no? Directamente ya para conectársela a nuestro paciente. Vamos a contar con un flujímetro, ¿no? Con un blender, el mezclador, la válvula, que es sumamente importante. De buena práctica es siempre, luego de que nosotros realizamos un buen armado de esta cánula, sacarle una foto. Sacarle una foto y el que pueda tenerla en el celular o impresa en el servicio para después saber qué me está faltando. No me puede faltar una válvula de alivio de presión, ¿no? No me puede faltar una humidificación, la humidificación correcta para este tratamiento de oxigenoterapia, ¿no? Para la cánula de alto flujo. Y si no tengo blender, ¿cómo lo voy a reemplazar? Lo lindo sería poder contar con todo esto de golpe, ¿no? Todo esto junto para llegar al paciente y ya tenemos y lo colocamos. Pero a veces no suceden estas cosas. Lo que tenemos que saber de esta cánula de alto flujo que presenta se llama PROMS, o las tubuladuras son mucho más cortas y anchas, ¿no? Que las cánulas, que las cánulas nasales convencionales, cuyo extremo distal está unido a la calefacción, porque no tenemos que olvidarnos que tienen que estar humidificados y calentados. Y por donde sale el flujo, que proviene un mezclador, o blender o conector en I, que muchas veces nos pasa que cuando nos faltan los blender, utilizamos el conector en I, que yo ahora le voy a mostrar una foto, para poder brindar la administración de oxígeno segura. La temperatura recomendada para esta humidificación y es de 34 a 37 grados. La siguiente foto, diapo. Pero nuestra realidad es que a veces, justo como la foto que mostraba el doctor Javier, nos encontramos que tenemos esto. No tenemos el blender, que es lo que está en el medio, pero sí tenemos humidificadores, los flumíters, los manómetros, uno por un lado, otro por el otro, pero sí tenemos un conector en I. Y bueno, tenemos que utilizar, y lamentablemente no es que nosotros podemos descartar, reesterilizamos muchas veces algunas de las cosas y las reutilizamos, porque es la realidad que nos toca para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Pero tenemos que saber cómo se utiliza. La siguiente. Tenemos que saber que esta cánula no es como, no tengo que tener una coaptación completa de la fosa nasal, ¿no? Que esté bien coaptado como me pasa en el CPAP. Yo tengo que saber, ¿no? Que la cánula de alto flujo solo debe ocupar, no debe ocluir más del 50% del orificio. Acá esta foto me encantó, que nosotros no tenemos, es una escala de los orificios nasales, que uno lo puede hacer con un muñeco, ¿no? Entonces, con un muñeco donde no está esperando el recibir esta terapia de oxígeno, ¿no? No tiene la necesidad. Entonces sería muy lindo estar con esta escala, ¿no? de los tamaños de los orificios nasales para ver cuál es la cánula que necesita, o sea de lo que sea, ¿no? De CPAP o de cánula de alto flujo. Esta es más para una cánula convencional. Me encantó la foto, ¿no? Si se pudiera hacer, pero a veces nosotros solo preguntamos cuánto pesa y cuántas semanas es para saber calcular, ¿no? ¿Qué cánula necesita en ese momento mi paciente? Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que hacer la elección adecuada de esta cánula, ¿no? Nosotros habitualmente tenemos que saber que dependiendo de las marcas, yo no sé si es mundial, vos Javi después me dirás si es
los colores, que yo en casi todas las escalas que vi, rojo es para prematuros y amarillo para neonatos, para lactantes infantes la violeta, y pediátrico con un flujo máximo de 25, la verde. ¿Qué va a pasar? Nosotros, los cuidados que debemos tener con nosotros, si son una cánula de alto flujo que vamos a utilizar, o en este paciente que la tuvo por un tiempo determinado, si se despega, ¿no?, el adhesivo, el anterior, el adhesivo con la que vino, nosotros tenemos que tener elementos gentiles, ¿no?, a la hora de tocar la piel de nuestros neonatos. Por ejemplo, contar con hidrocoloide, contar con velcro, saber que el velcro, la parte del macho va contra la piel y lo que toque, ¿no?, va a ser la hembra. No sé si me explico porque no me di cuenta de poner una foto para que no roce la parte del pinche la piel del neonato. Si no tengo Tegader o el adhesivo transparente, porque Tegader es la marca del adhesivo transparente, contar con cinta de seda. Todas cosas que sean gentiles a la hora de tocar la piel de nuestro neonato. Siguiente. Esto me parece que es de muy buena práctica también, tener la foto impresa o en una agendita, nuestra Biblia de bolsillo, que muchas veces nos pasa, cuál es la fórmula del halo, cuál es la fórmula del Zipá burbuja, tenerlas anotadas. Este es un ejemplo muy práctico, ¿no?, para poder determinar el flujo, ¿no?, cómo se mide. Para un paciente de 3,2 kg se reemplazan los valores y me va a dar un resultado de 3 litros. Y tenerla, porque nosotros utilizamos muchas fórmulas, realizamos muchos procedimientos, y es de muy buena práctica poder tenerla en el servicio, ¿no?, y compartirlo, porque no sirve de nada que la tenga yo en mi bolsito o en mi bolsillo. Estos datos, estas informaciones se tienen que compartir con todos los colegas. Siguiente. Y ahora vamos a ver las ventajas y desventajas, ¿no? Como decía Javier, las ventajas es el mayor confort, ¿no? Mayor confort comparado con lo que son las otras terapias, ¿no? Las oxígenos terapias. Es fácil el armado, realmente, menor riesgo de elección y neumotórax, pero no hay que perderle el cuidado. Cuando dicen menor riesgo no quiere decir que no existan riesgos. Si yo en esa vinchita sujeto de más, la cánula, por más que sea siliconada, toca muchas veces la narina, o apreté sin querer muy fuerte esa vinchita, puedo hacer una leve lesión en el septum o en el filtrum de este neonato. Lo más lindo es el rostro visible y accesible, porque pero por eso también es importante cómo nosotros fijamos, que no le quitemos gestualidad a este recién nacido, porque si le quitamos la gestualidad, ¿no?, que es la forma de vincularse con su madre, con la mirada, muchas veces veo que hay fijaciones que le cambian completamente la gestualidad a este recién nacido y de alguna manera minimiza su posibilidad de lactar. A veces es porque están muy tensionados o tiran el orbital para abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Favorece la vinculación, porque la madre va a tener completamente otro tipo de predisposición a la hora de poder agarrarlo, le va a dar muchísimo menos miedo que cuando tiene el CPAP y le da miedo la pieza, ¿no? Permite una administración de oxígeno más exacta comparada con las cánulas de bajo flujo. Y las desventajas, que se me corrió, ¿no?, la palabra desventaja, tiene, como decía Javier, ¿no?, hay mucho más por estudiar y rever en lo que es el estudio de esta oxigenoterapia con las cánulas de altos flujos, malos resultados en el tratamiento primario del fallo respiratorio, menos conocimiento sobre el uso, tenemos un largo camino por recorrer, administración de PEP incierta,
requiere humidificación y calentamiento de gases. Hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando tenemos pacientes con oxigenoterapia que están humidificados y calentados, no olvidarnos de controlar que ese calentador esté funcionando bien y que tenga por sobre todas las cosas el agua, que muchas veces es el desierto Sahara, no hay agua, necesitamos tener control de eso y requiere una cánula diseñada para tal fin que a veces para los servicios es muy compleja conseguirlas, ¿no? Siguiente. Y la valoración continua que debemos tener, ¿no? La valoración respiratoria que debe iniciarse a través de la observación para no modificar su patrón respiratorio. Algo que no puse también es la importancia de tenerlo evaluado constantemente y acompañados de un monitor multiparamétrico, de un saturómetro, ¿no? Se debe observar si existen otros signos de dificultad respiratoria, como quejido respiratorio producido por el paso forzado del aire a través de la glotis. Nosotros tenemos que evaluar constantemente eso. Otro parámetro, siempre que yo digo, escuchemos a los padres, ¿no? Porque ellos nos van a decir, son su monitor 24/7. Si observo el aleteo nasal, ensanchamiento, todas las cosas que a mí me determinen que no está siendo óptima esta terapéutica para el bebé, ¿no? Si observo que hay utilización de músculos accesorios, si tengo la necesidad, hace un ratito estaba en 0,25 la FIO y la tuve que llevar a 0,30 en menos de media hora, algo está pasando, tener la comunicación fluida con todo el equipo de salud, hablar con los padres, evaluar la posición en la que se encuentra este neonato, evaluar si tengo presencias de secreciones, como decía Javier, si no está ocluida esa fosa nasal, ¿no? Y si tengo la necesidad de aspirar y promover la lactancia materna, que es fundamental, que ahora que estamos cursando la Semana Mundial de la Lactancia Materna, nuestros días para un recién nacido, para un neonato, todos los días son el día de la lactancia materna. Hay que promoverla y hacer mella, hincapié en esto, que estas terapéuticas impactan al futuro, y la lactancia materna también, y favorecer el vínculo con el bebé y la familia, ¿no? Siguiente. Bueno. Muchas gracias. Me parece que fui rápido. No, buenísimo. Tenemos, hay un par de preguntas para contestar. Algunas se agrupan, digamos. Algunas se agrupan, pero bueno, podemos resumir algunas. Y hay alguna que dice por qué hablamos de mejor opción 32 semanas. De 32 semanas. En realidad, dos cosas voy a decir. Una, que los estudios están hechos en menores de 32 semanas, de usar CPAP mejor que carnotoflujo en distrés inicial. Y por segunda, quiero decir la experiencia nuestra. Nosotros no utilizamos carnotoflujo en ningún tipo de distrés inicial, de ninguna edad gestacional, digamos. Porque la verdad que los estudios están hechos en menores de 32 semanas, que dicen que es mejor usar CPAP que carnotoflujo, y no hay estudios en chicos más grandes que digan lo contrario. Entonces, no usamos distrés respiratorio en ninguno inicial, la opción de carnotoflujo. Segundo, muchos preguntan por las mediciones. Es un manómetro bastante común el que se usa, que se adapta a una sonda, que se adapta a una entradita a la sonda. Se usa básicamente, la unidad que más lo usa es la unidad del Hospital Italiano, que lo usa los cuidados respiratorios a cargo del kinesiólogo. Fundamental sería tener un kinesiólogo en cada una de las unidades. Nosotros no tenemos y no utilizamos
Y la medición, no tenemos el manómetro, nos encantaría, sería muy bueno como práctica clínica y aparte como para asistir, digamos, a nuestros recién nacidos con los que pensamos que le estamos entregando. Pero hoy por hoy no lo tenemos. Sí hay muchos trabajos que más o menos hablan de que hay una seguridad utilizando flujos de hasta 8 litros y más o menos el cálculo del flujo que dijo Gisela sería seguro, digamos. ¿Quién entrega alto flujo? Bueno, los que mostramos, hay respiradores que entregan alto flujo también. Hay respiradores. Lo que pasa es que nosotros pensamos que el respirador es un bien escaso, entonces utilizar algún respirador, sobre todo los que entregan alto flujo, son bastante modernos, digamos. El Dragon lo entrega, el SL6000 lo entrega, el Neumoven, el Neonatal lo entrega, o sea que hay muchos respiradores que tienen la opción de hacer alto flujo, pero utilizar un respirador para alto flujo todavía nos parece como demasiado, así que no lo hacemos, no nos sobran los respiradores, no sé, en distintas unidades. Tampoco se dice cuál es el mejor equipo para entregarlo, o sea, por ahora eso tampoco se sabe. Y es muy difícil evaluar, digamos, el destete del alto flujo, eso no se sabe, digamos, a ver, ¿qué le bajamos? Obviamente lo que intenta bajar uno siempre primero es FIO2, y después ir bajando lentamente la cantidad de aire hasta que la canulita de alto flujo pasa a tener un flujo que ya no se define como alto flujo, entonces bueno, si ya no le estamos dando alto flujo, o lo destetamos a la nada misma o pasaremos a bajo flujo. Eso todavía es una experiencia que hay que ir adquiriendo. Si nos preguntan básicamente nosotros en quién usamos alto flujo, lo usamos en destete de CPAP, creo que es la elección número 1, en destete de CPAP y en los pacientes prematuros que hace mucho tiempo que vienen ventilación mecánica, CPAP, en esos pacientes lo usamos porque aparte creemos que la lactancia es segura y es mucho más confortable con las cánulas de alto flujo. Para ambos. Para empezar a... ¿sí? Y también es verdad que lo usamos muchas veces como primer método de tratamiento en los pacientes que ingresan con dificultad respiratoria de forma ambulatoria por bronquiolitis. Que eso hay mucho más experiencia porque en eso pediatría lo tiene con bastante más evidencia, y ya también hay, no lo tocamos hoy, pero hay evidencia de que podría ser una buena alternativa CAFO en bronquiolitis. Y en cuanto a cuidado de enfermería, Gise... Algo queríamos decir también, Gustavo, Alejandro, por favor, que son la gente de Propato, que bueno, nos permite utilizar esta plataforma para compartir este seminario. Hola, buenas tardes, ¿me ven? Sí. Bueno, bárbaro. Bueno, nada, como dijo Gustavo, soy Alejandro Esteves, coordinador de la línea neonatal para la empresa Propato Hermanos. Quería agradecerles al doctor Meritano, la doctora Blasón, el licenciado Villar, perdón, la licenciada, y